compuesto iónico con arsina que algún compuesto iónico con amoníaco, por ejemplo. Eso ya van a ver casos en la parte práctica. Dicen, acá abajo hay una aclaración que dice la fuerza de inducción, o sea, la polarizabilidad, aumenta con el aumento de la masa molar. ¿Qué significa esto? Que mientras mayor sea el número de electrones de una sustancia, más polarizable es. Por ejemplo, acá ustedes tienen metano. Fíjense, carbono, hidrógeno 4. Pero acá tienen carbono, bromo 4. Y ustedes tienen flúor, cloro y bromo en la tabla periódica. Entonces es más polarizable carbono, bromo 4, porque aumenta la masa molar, que carbono, hidrógeno 4. ¿Está bien? Es más polarizable. Bien, ¿cuál es la ecuación que representa la interacción ion-dipolo inducido? La ecuación que representa ion-dipolo inducido es el signo negativo, como dijimos siempre, la carga del ion y la polarizabilidad. Y ustedes ya saben cómo calcularla, observando el Z en la tabla periódica, dividido el radio a la cuarta. Entonces, estas energías de interacción dependen directamente de la carga del ion y de la polarizabilidad de la molécula no polar, y depende inversamente proporcional a el radio. Es decir, que la interacción aumenta, como dice acá, aumenta cuando aumenta la carga del ion, cuando aumenta la polarizabilidad o cuando disminuye el radio. ¿Está bien? ¿Y cuándo disminuye? Y cuando disminuye la carga, disminuye la polarizabilidad o aumenta la separación entre esos dos componentes que interaccionan. Un ejemplo de este tipo de interacción sería la solución de Lugol. La solución de Lugol es esta, es yodo 3 negativo, que es la solución de yodo que ustedes compran en la farmacia. La solución de yodo se fabrica ¿cómo? Se fabrica utilizando yodo, que es un átomo neutro que no es soluble en agua, y ustedes lo solubilizan en ioduro de potasio, que es una sal. Entonces va a interaccionar esto es ioduro de potasio, no es Ki, es potasio ioduro. Entonces ustedes, como este es un compuesto iónico, se separa. Entonces nos queda un ion negativo por un lado interaccionando, e interacciona la molécula diatómica homonuclear, que tiene momento dipolar 0, interacciona con este ion. ¿Cómo interacciona? Polarizándose la nube, y como se polariza, se puede disolver, y se genera este yodo 3 con una carga negativa, que en realidad no es una molécula, son dos moléculas que están interaccionando. Lo que viene en el frasquito que ustedes compran en la farmacia de solución de Lugol es una molécula interaccionando con un ion. ¿Está bien? La interacción ion-dipolo inducido. Bien, hay algo que me acordé mientras estaba hablando y después me olvidé. Pero bueno, no hay problema, ya después me voy a acordar. ¿Qué otro tipo de...? Entonces, fíjense, vamos a saltar acá, vamos a hacer un blanco y vamos a saltar a algo que yo les puse acá. Yo acá en energía e interacción les puse 3 teorías para estudiar. También las transparencias, más lo otro era una página de internet, y lo otro es un apunte. ¿Está bien? Lean todo, el conocimiento no está de más, como yo les digo, así que les va a servir. En esta página de internet, fíjense que acá ustedes tienen... Cancelar. Tienen fuerzas intermoleculares, tienen ion dipolo inducido, que es lo que hemos visto, y acá tienen una fuerza hidrofóbica. Esta fuerza hidrofóbica no la vean, no la estudien porque no está en el apunte. Está acá en esta página de internet que es
una página de España, pero nosotros no la vemos. Y lo que vamos a ver ahora son las fuerzas de Van der Waals, dipolo, 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 dipolo inducido y dipolo inducido o instantáneo, como lo dice acá, dipolo inducido. O sea que todo esto sirve, más puente hidrógeno, que es un caso especial de interacción dipolar. ¿Está bien? Entonces, de esta página, vean específicamente, vean todo, perdón, pero no estudien esto que dice fuerzas hidrofóbicas. Y acá, a ver, hay varias cosas interesantes. No, dipolos inducidos. ¿Dónde estaba? Había una parte de dipolo inducido. Bueno, pasa así, que uno cuando lo quiere, revísenlo ustedes. Cuando uno lo quiere encontrar, no lo encuentra. Y lo que vamos a ver es esto específicamente, que acá dice, porque hay gente que ni siquiera lee esto. No lo lee porque me preguntaron en el parcial cómo debían marcar las preguntas y acá está colocado cómo las deben marcar. Entonces hay gente que ni lo lee. Acá hay un esquema, perdón, antes de pasar al esquema dice acá organización gráfica del procedimiento, o sea, ¿qué debo hacer para analizar o para el análisis de fuerzas de interacción? Y en función de fuerzas de interacción o fuerzas intermoleculares, determinar las propiedades químicas. ¿Por qué? Porque a nosotros a ustedes les vamos a preguntar en los parciales cómo son las propiedades químicas en función de las fuerzas de interacción o cómo son las fuerzas de interacción en función de las propiedades químicas. Al revés, ¿no? Cómo son las propiedades en función de las fuerzas o cómo son las fuerzas en función de las propiedades. Entonces dice acá que lo deben imprimir. Este esquema debe imprimirse y debe tenerse a mano para la resolución de la ejercitación. Cuando hagan la ejercitación, no para el parcial. Para el parcial lo tienen que tener todo en la cabeza. Esto. ¿Qué se me hizo? Se me fue. ¿Dónde está? ¿Se me perdió? Bien, fíjense. Acá dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ustedes les presentan un problema de interacciones. Primero que tienen que hacer es preguntarse si hay iones involucrados. ¿Hay iones sí o no? Si hay iones, ¿la otra parte que interacciona es un ion? Si es un ion, puede ser que sí o puede ser que no. Si es un ion, entonces ustedes tienen la interacción ion-ion. ¿De qué depende? De la carga de los iones que interaccionan e inversamente proporcional del radio. Si ustedes tienen un ion, porque dijimos que tienen un ion, pero la otra molécula con la que interaccionan no es un ion, vienen por esta rama. No es un ion. Entonces, ¿cuál es la pregunta que se tienen que hacer? ¿Hay moléculas polares? Pero me refiero que esto ustedes en la cabeza tienen que saber resolver automáticamente si la molécula es polar, no es polar, qué distribución tiene en el espacio, cuál es su geometría, cuál es su hibridación. ¿Está bien? Todo eso ya lo tienen que tener en la cabeza, listo para resolverlo. Entonces, si la molécula es polar, la interacción que va a ser ion-dipolo. Depende de la carga del ion, del momento dipolar de la molécula polar e inversamente proporcional al radio al cuadrado. Ahora, si no es polar, si no es un dipolo, es un dipolo inducido. Entran por esta rama y la interacción es ion-dipolo inducido. Depende de la carga del ion, porque venimos en interacciones iónicas, depende de la polarizabilidad de la molécula que no es polar e inversamente proporcional al radio a la cuarta. ¿Está bien? Eso es lo que deben aprender a hacer o lo que tienen que hacer cuando resuelvan estos ejercicios. Sigue el esquema ese mental, pero vamos a seguir con el tema y después vemos a qué se refiere lo que sigue. Interacciones de Van der Waals son aquellas interacciones donde no iba a marcar todo esto. Entonces esto es lo importante, no participan iones. Si en las interacciones o en el problema o en el enunciado no hay iones, es una interacción de Van der Waals. ¿Cuáles son las interacciones de Van der Waals?
la puente hidrógeno, que es la más fuerte de estas interacciones en energía. Fíjense que acá está la flechita de energía, y después vienen dipolo-dipolo, en donde interaccionan dipolos, dipolo-dipolo inducido, en donde una molécula es un dipolo y otro es una molécula no polar, y dipolo inducido, en donde las moléculas que interaccionan son todas no polares. Fíjense que en este tipo de interacción, M y N son 6 y 12. Generalmente. Ya vamos a ver específicamente cómo son. Entonces la primera, interacción dipolo-dipolo. ¿Y cómo interaccionan? Interaccionan dos dipolos. ¿Cómo interaccionan? Y orientan sus momentos dipolares. Acuérdense que tienen una densidad positiva, una densidad negativa, entonces todas forman en el tubo de ensayo, en el frasco de reactivo o donde ustedes tengan estas cosas, tienen todas interaccionando, orientando sus dipolos. ¿Está bien? Orientan sus dipolos. Fíjense, acá tienen bromuro de metilo, es este compuesto. Bromuro de metilo. Tienen un metilo, que es esta función, carbono, hidrógeno 3, al que tiene unido un átomo bromuro. El bromo, es electronegativo, entonces toda la densidad electrónica va hacia el lado del bromo. Se genera una densidad negativa y una densidad positiva. Si ustedes tienen un frasco, porque esto es un líquido, si tienen un frasco, un recipiente en donde tienen bromuro de metilo, esa sustancia o cada una de sus moléculas orienta los momentos dipolares e interaccionan de esta forma. ¿Está bien? El positivo con el negativo y así siguiendo. La cuestión es que, como dice acá, es una fuerza de orientación. Orienta las moléculas en el espacio. Están orientadas. ¿Cuál es la fórmula? Esta es una fórmula simplificada, porque a simple vista está mal. A simple vista esto está mal porque debería ser... ¿Ven? ¿Por qué estas transparencias tienen que ser exclusivamente del uso del profesor y no del alumno? Esto debería ser acá, vamos a ponerle 1 y acá le vamos a poner 2. ¿Está bien? Porque son dos moléculas las que interaccionan. Entonces tengo que considerar los dipolos de ambas moléculas. Entonces la ecuación correcta sería esa. ¿De qué depende la interacción? Depende del momento dipolar de la molécula 1 y del momento dipolar de la molécula 2, porque interaccionan dos dipolos. Dipolo, dipolo. No puede haber un solo dipolo en la ecuación. Interacciona una molécula dipolar y otra molécula dipolar. Entonces, ¿de qué depende? Depende del dipolo de la molécula 1, del dipolo de la molécula 2, e inversamente proporcional a la separación. Pero aparte de eso, en la ecuación rigurosa, fíjense que acá está, 2 momentos dipolares elevado a la 4. Es decir, que esto es momento dipolar de la molécula 1 elevado al cuadrado por momento dipolar de la molécula 2 elevado al cuadrado, que sería 2 veces el momento dipolar elevado a la 4. ¿Está bien? La parte atractiva, porque tiene signo negativo, y la parte repulsiva, que tiene signo positivo. Esto no lo tienen que aprender ustedes. Ustedes lo que tienen que aprender es de qué depende, pero de qué depende así. Depende de un momento dipolar y del otro momento dipolar. Inversamente proporcional al radio e inversamente proporcional a la temperatura. Esto me interesa. Inversamente proporcional a la temperatura. ¿Por qué? Porque como la interacción dipolo-dipolo es una interacción orientadora, es decir, que orienta a los dipolos en el espacio o en el medio que estamos considerando, si ustedes aumentan la temperatura, acuérdense de lo que decía la teoría cinética de los gases. La teoría cinética de los gases decía que los gases se movían
en forma aleatoria con choques elásticos dentro del recipiente que los contenía. Y yo les pasé una simulación, que yo cuando aumentaba la temperatura, aumentaba el movimiento, la agitación térmica, se llama, y cuando disminuía la temperatura, disminuía la agitación. ¿Qué pasa? Que yo con el aumento de temperatura, aquí en esta fórmula, si yo aumento la temperatura, desfavorece la interacción. ¿Por qué? Porque se desorientan las moléculas y se desfavorece esa fuerza orientadora. Esto que dice, fuerza de orientación. ¿Está bien? Mientras que si yo disminuyo la temperatura, esas moléculas se agitan menos vigorosamente en el espacio o en el recipiente en donde estén, y los vectores de momento dipolar se orientan más fácilmente. Entonces, en esta fórmula, habría que agregar acá ¿Está bien? Entonces, esto es lo que interesa. El momento dipolar de las moléculas que interaccionan, inversamente proporcional a la temperatura. ¿Y por qué? Toda la explicación de por qué. Inversamente proporcional al radio a la sexta. ¿Está bien? Y acordarse los exponentes, porque hay parciales en donde se pregunta, hay parciales en donde no se pregunta. Lo tienen que saber. ¿Qué más dice acá? Bueno, acá está explicado que al aumentar la temperatura, aumenta la agitación molecular, entonces disminuye la energía de interacción por disminución o por dificultad en la orientación de los dipolos. O sea, todo lo que dije está escrito en ese párrafo. ¿Cuál es la otra energía de interacción de Van der Waals? Es la dipolo inducido. ¿Acá qué interacciona? Interacciona una molécula dipolar y una molécula no polar. Ustedes siempre deben saber identificarlas. ¿Cuál es aproximadamente la energía de interacción? Y negativa, afectan directamente el momento dipolar de la molécula polar y la polarizabilidad de la molécula que no es polar. Inversamente proporcional a la radio a la sexta. Fíjense que aumenta con el aumento de los momentos dipolares y la polarizabilidad, y disminuye la interacción con el radio. ¿Está bien? Ejemplo de estos, dipolo inducido, es la disolución de los gases en agua. ¿Está bien? La disolución de los gases en agua. El agua es un dipolo, ya lo acabamos de ver en la transparencia anterior, y estas son moléculas diatómicas homonucleares, entonces son moléculas no polares. Al ser no polares, se les puede inducir un dipolo. ¿Está bien? Entonces, este es el efecto por el cual los gases se disuelven en agua. ¿Está bien? Y es un ejemplo clásico de por qué las aguas del Atlántico Sur o de los polos o del Atlántico Norte son más ricas que las aguas del Ecuador. No me salía la palabra, del Ecuador. ¿Por qué? Porque las aguas frías, al estar frías, pueden disolver mejor el oxígeno y tener así más nutrientes que un agua en el trópico. Habrá mayor variedad de peces, pero son más ricas. Acuérdense que las ballenas y todos los peces se van a tener cría a los polos y no al Ecuador. ¿Por qué? Porque son más ricas y tienen mayor cantidad de nutrientes y mayor cantidad de oxígeno o de gases disueltos en los polos que en el Ecuador. Casualmente por eso, por el efecto de que al estar más frías son más fáciles de disolver estos gases en esas aguas. Y la última, no la última, porque falta puerto hidrógeno que está para el final, la última es interacción dipolo inducido. ¿Qué interaccionan? Y
interaccionan sustancias o moléculas no polares con no polares, o átomos neutros con átomos neutros, como dice acá en la definición. ¿Qué se inducen? Se inducen momentos dipolares en estas moléculas, y esos momentos dipolares instantáneos son los que se orientan y los que interaccionan. ¿Está bien? Fíjense que el dipolo inducido, la interacción dipolo inducido, acá falta el otro alfa, como les dije. El dipolo inducido es proporcional a los momentos dipolares de las moléculas no polares e inversamente proporcional al radio de la sexta. Entonces, fíjense que aumenta, como dice acá, con el aumento de la polarizabilidad de esos dipolos inducidos e inversamente al radio. ¿Está bien? Este es un ejemplo de por qué los gases licúan. Por ejemplo, fíjense que los gases licúan. Por ejemplo, fíjense que los camiones transportan el gas licuado, o por ejemplo, para las cocinas. No se transporta el gas como gas, se transporta el gas como líquido. ¿Por qué? Porque ocupa menos volumen. El líquido ocupa menos volumen que un gas. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la escasez de oxígeno para los enfermos de COVID, el oxígeno, el nitrógeno o los gases medicinales se transportan no como gases. No va un camión con globos, un montón de globos unidos al hospital o a donde sea, sino que va un camión cisterna con el gas hecho líquido. ¿Está bien? Se carga un Zeppelin, que se llama, con el líquido, y el líquido se va pasando a temperatura ambiente a la fase gaseosa. El líquido se transforma en gas. Entonces, ¿cómo se hace para que los gases licúen? Los gases licúan aumentando la presión que se le ejerza y disminuyendo la temperatura. Entonces, al aumentar la presión y disminuir la temperatura, el gas se comprime, que era lo que vimos en las leyes de los gases. El gas se comprime, al comprimirse las moléculas se empiezan a ver, y al empezar a verse, a baja temperatura y alta presión, empiezan a interaccionar como dipolos inducidos, y pasan al estado líquido. Entonces ustedes ya eso lo pueden envasar y los pueden transportar a un gas como un líquido. ¿Está bien? Bien, acá hay una serie de ejemplos. Esto lo leen ustedes, no me voy a detener en esto porque si no, no voy a terminar el tema de hoy. Tienen ejemplos de moléculas que son polares, de moléculas que son no polares y de moléculas que también es un dipolo, porque acuérdense que tiene una nube electrónica acá que no está compensada en el espacio. Y cómo interactuarán estas moléculas, por ejemplo, si tienen líquidos o un recipiente con solamente moléculas de este tipo, solamente moléculas de este tipo o solamente moléculas de este tipo. ¿Está bien? Esto lo leen, es más de lo mismo. Y por último, la última interacción, que es muy importante para lo que es el punto de vista biológico, que es la interacción puente-hidrógeno. ¿Por qué para el punto de vista biológico? Porque el plegamiento proteico, la estructura secundaria, terciaria, no la secundaria, perdón, la estructura secundaria y terciaria de las proteínas depende de las interacciones puente-hidrógeno. Es algo muy, muy importante en lo que es la naturaleza, y la interacción puente-hidrógeno se genera o se produce cuando se forma en el espacio una estructura de este tipo, ¿está bien? En donde tienen el hidrógeno unido covalentemente, ¿está bien? O sea que acá hay dos electrones. Tienen el hidrógeno unido covalentemente a un átomo A.
y eso interacciona, que está acá representado con la línea de punto. Esto es una interacción, no es un enlace covalente. Interacciona con un átomo B. ¿Y cuál es la característica que tiene que tener el átomo A y el átomo B? La característica es que tanto A como B tienen que ser átomos muy electronegativos, de los cuales nosotros vamos a estudiar únicamente 3, nitrógeno, oxígeno y flúor. Son muy electronegativos. Ya saben ustedes dónde están ubicados en la tabla periódica por el tema o la bolilla de tabla periódica. ¿Está bien? ¿Qué característica tiene que tener esta distribución? Esta distribución tiene que tener ¿qué característica? Que hidrógeno está unido covalentemente al átomo electronegativo. Entonces ustedes ya saben por diatómicas y poliatómicas que al estar unido a un átomo muy electronegativo, estos electrones, no están en el medio, sino que están desplazados. Entonces este enlace tiene lo que denominábamos nosotros carácter iónico parcial, que se puede calcular. Pero en definitiva, el carácter iónico parcial, ¿qué le daba? Daba que A tenía una densidad de carga negativa y el hidrógeno adquiere una densidad de carga positiva, es decir, el enlace se polariza. Este enlace se polariza. Acá aparece una densidad negativa y aquí aparece una densidad positiva. E interacciona en el espacio, significa la línea de punto esa, con un átomo B. Pero ¿qué característica tiene que tener este átomo B? La característica es que este átomo B tiene que tener nubes electrónicas libres. Tiene que tener nubes electrónicas libres. ¿Está bien? Tiene que tener nubes electrónicas. Entonces, este dipolo, por eso dijimos que puente hidrógeno era un caso especial de interacción dipolar. Este dipolo interacciona con los pares electrónicos libres que le aporta este átomo B. Y ahora, insisto, A y B, en todos los casos que ustedes van a estudiar en esta materia, van a ser nitrógeno, oxígeno, flúor. Por simplicidad, porque el puente hidrógeno aparece en muchísimos otros tipos de moléculas. Bien, fíjense este caso que está acá abajo. Acá tienen un dímero de ácido acético. El hidrógeno está unido a... Acá abajo estoy hablando. El hidrógeno está unido a oxígeno. ¿Está bien? Y ese hidrógeno está interactuando con otro átomo de oxígeno. Pero fíjense acá este carbono. Este carbono está unido a 1, 2 y 3 átomos. Este carbono está unido a 1, 2 y 3 átomos. O sea que este átomo está hibridado sp2. Es decir, triangular plana. Como este átomo está hibridado sp2, este átomo lo tienen que hibridar sp2. O sea que también es triangular plana. Tiene un átomo unido, otro átomo unido, y acá, ¿qué es lo que tiene? Porque tiene que ser 3 pares electrónicos. Acá ustedes tienen una nube electrónica libre. Una orejita tienen acá. Que es la orejita que viene acá a interaccionar con el oxígeno, y acá tienen otra oreja más. Porque tiene que tener 3 átomos unidos. Acá tienen, 3 pares de electrones rodeándolo. Acá tienen 1. ¿Y dónde están los otros? El otro está acá, para electrónico, y el otro está acá. Y lo mismo pasa del otro lado de la molécula. Esas son las cosas que ustedes ya a esta altura deberían saber identificar en cada una de las moléculas que vean. Porque eso era tema del primer parcial. Nosotros cuando les dibujemos las moléculas en el parcial no le vamos a dibujar los pares electrónicos que les faltan. Nosotros dibujamos los átomos unidos. Y ustedes ya deben saber mentalmente hibridar estos átomos y saber si tiene pares electrónicos libres o no los tiene. Por ejemplo, acá el agua. El agua acá está representada en la interacción con un par electrónico, pero el agua, acuérdense que el oxígeno era sp3. sp3, o sea que era Al2N2. Acá tienen los L2, los dos ligandos, que es hidrógeno, hidrógeno.
pero faltan los N2, faltan las dos nubes electrónicas libres. Una estaría acá y otra estaría interaccionando con esto. Así que ojo con eso, a repasarlo, porque las nubes electrónicas nosotros no se las dibujamos. Acá están representadas. Profe, ¿Sí? una consulta. No sé si en los parciales, cuando hacen las representaciones de las moléculas, les ponen color, pero quería saber si tienen distintos colores según qué tipo de átomo o molécula es. No tienen, eso se hace en la imprenta de la universidad. Los parciales que yo imprimo se imprimen en la imprenta de la universidad y los parciales vienen o están en blanco y negro. De todos modos, las cosas que haya que simbolizar, que nosotros debamos simbolizarlas como enlaces formales o enlaces de este tipo, las hacemos con línea de puntos o línea entera. ¿Está bien? Como en este caso, pero no están con colores, no están hechas con colores. Bien, fíjense que acá está representado, está bien, acá está representado lo que venía diciendo recién. Acá el oxígeno está hibridado, tiene los dos ligandos y las dos nubes electrónicas. Pero acuérdense que esto era geometría tetraédrica. No es que una nube sale hacia un lado del espacio y la otra nube sale hacia el otro lado del espacio y se cancelan. Estas nubes no se cancelan, están dibujadas acá de esta forma, pero en el espacio las dos nubes tiran hacia el mismo lado. ¿Está bien? Acuérdense de eso. Acá está hecho por simplicidad o por una cuestión del graficador, pero no porque esta sea la estructura, la geometría, mejor dicho, la geometría real de la molécula en el espacio. Eso ustedes ya lo tienen que saber. Eso era conocimiento del primer parcial. ¿Está bien? He indicado dónde está la interacción puente-hidrógeno. El dipolo, la parte del dipolo positivo interaccionando con los electrones libres, en este caso, y acá podríamos haber hecho la parte negativa de esta molécula, que sería el par de electrones libres interaccionando con la densidad positiva que queda en esta otra molécula. Y es así como se van, como van interaccionando las moléculas de agua en un recipiente de agua. Entonces fíjense, acá están los parámetros geométricos que tiene una interacción puente-hidrógeno. ¿Cuáles son esos parámetros geométricos? Es una molécula que tiene unido covalentemente un hidrógeno a un átomo I. Ese hidrógeno que está polarizado interacciona con un átomo X. X e Y pueden ser cualquiera de estas combinaciones. ¿Está bien? Acá está esto representado para oxígeno, más específicamente la molécula de agua. Acá tienen, esto puede ser hidrógeno, puede ser cualquier otro tipo de estructura molecular. Es más, en el parcial acá van a ver estructuras moleculares complejas. ¿Está bien? Ustedes tienen que analizar si el hidrógeno está unido a alguno de estos átomos y con qué interacciona de este lado. Pero R, que yo he representado con R acá, puede ser cualquier tipo de cosa. Es más, me parece que en las transparencias siguientes aparece. Y ese hidrógeno, que está en el enlace polarizado, interacciona con nubes electrónicas libres que tiene este átomo, que era una de las características. Geométricamente, fíjense que el puente hidrógeno es máximo, la fortaleza del puente hidrógeno es máximo cuando la geometría de esta distribución de estos tres átomos, 1, 2 y 3, 1, 2, 3, es de 180 grados, es decir, lineal, están en una línea recta. Y hay una separación óptima entre Y y X que debe ser aproximadamente de o menor a 3 angstrom. Es entre 1,9 y 3 angstrom. Entonces la distancia es óptima. Esa distancia es el pocito, es el pozo de energía potencial que veíamos recién en las dos pelotitas que se acercaban y que marcaban un pozo. Entonces la distancia óptima es menor, es entre, como les dije, 1,9 y 3 angstrom. Ese pozo aparece a esa distancia.
Fíjense, acá están las moléculas complejas, como yo les decía. Fíjense que yo acá tengo, fíjense que yo tengo X, pongámosle que sea, y de oxígeno. Oxígeno, acá. Oxígeno que está unido a un hidrógeno, y ese oxígeno está unido a un R, a un grupo R. Ese oxígeno, acá miremos esta primero. Este oxígeno está unido a un grupo R, el grupo R es todo esto. ¿Está bien? Es un ciclo que tiene un cloro acá metido. Pero fíjense que ustedes, este oxígeno, ustedes ya saben cuál es la hibridación. El oxígeno de esta hibridación es sp3. O sea que tiene un ligando, que sería todo esto, otro ligando, que sería todo esto, y acá tiene dos nubes libres, dos nubes electrónicas libres. Entonces fíjense que lo que quiere explicar esta transparencia, o sea, no pierdan de vista que estas cosas están hibridadas, que no son planas en el espacio. Lo que quiere explicar esta transparencia es que los puentes de hidrógeno, aparte de las características que vienen viendo, pueden ser de dos tipos. Pueden ser intermoleculares, entre moléculas, entre una molécula A y una molécula B, o pueden ser intramoleculares, es decir, adentro de una molécula. Se generan dentro de una molécula. Y que se generen intramoleculares o intermoleculares depende de la geometría que tenga esa molécula, o sea, de cuán cerca estén las cosas dentro de la molécula. Y si están muy alejadas, por ejemplo acá, fíjense que acá el cloro está en el enlace contiguo a donde está el oxígeno. Pero acá cloro está, este sería el átomo 1, el átomo 2, el átomo 3. Está a 3 átomos de distancia, mejor dicho, a 3 enlaces de distancia del oxígeno. Entonces no hay posibilidad de que este cloro, que es electronegativo, interaccione con esto que queda electropositivo. ¿Está bien? Acuérdense que se polariza el enlace y el hidrógeno queda con densidad de carga positiva. Entonces, aquí sí da la distancia de ser menor de 3 angstrom, que era lo que veníamos diciendo acá, menor de 3 angstrom. Acá sí da la distancia para que interaccione esta parte de la molécula con el dipolo positivo. Aquí no da, no puede interaccionar esto con esto. Entonces, esta parte del dipolo positivo interacciona con otra molécula a través de la parte negativa. Esto se llama ortoclorofenol y esto se llama paraclorofenol. ¿Qué característica o qué consecuencia tiene este tipo de interacción? Característica es que el grado de asociación de estas moléculas cambia, es distinto. Esta molécula puede asociarse con, acuérdense que acá tiene una oreja, acá tiene una nube electrónica libre y acá tiene otra nube electrónica libre, el oxígeno. Entonces, esta molécula se puede asociar con una molécula por esta oreja que va acá o por otra molécula que va acá, que interaccionaría por acá. Entonces, esta molécula, el ortoclorofenol, se puede asociar con dos moléculas. El grado de asociación sería 2. Mientras que el paraclorofenol, puede interaccionar con esta parte negativa con una molécula. ¿Está bien? Una. Con esta parte positiva puede interaccionar por el hidrógeno con otra. Ya tenemos 2 moléculas. Acá está interaccionando 2. El cloro está interaccionando con el hidrógeno, pero este cloro también puede interaccionar con otra. Este hidrógeno está interaccionando con esta, este hidrógeno podría estar interaccionando con otra. Entonces, por acá interacciona con una, por acá interacciona con otra. ¿Está bien? Y esta orejita podría interaccionar con otra molécula o con otra molécula. Entonces, fíjense que el grado de asociación para esta molécula es 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien? Entonces esta molécula tiene un grado de asociación de 4
y esta molécula tiene un grado de asociación, dijimos, de 2. Entonces, un líquido que esté compuesto de estas moléculas está más asociado, tiene más posibilidades de interacción que un líquido que esté formado de estas moléculas. Esto queda como consecuencia, queda que las propiedades macroscópicas de este líquido son menores, porque está menor asociado, que las propiedades macroscópicas de estos líquidos, porque está mayor asociado. Y fíjense que eso está expresado con el punto de fusión. Este líquido se evapora, fusión. Este líquido se funde o pasa del estado líquido a 4 grados centígrados, mientras que este líquido, fusión se funde a 0 grados centígrados y este a 41 grados centígrados. ¿Está bien? O sea que este necesita más energía, porque necesita 41 grados centígrados, necesita más energía térmica para pasar al estado de vapor que este líquido. Este también es un ejemplo de lo que pasa con el alcohol que ustedes usan para desinfectarse las manos. Si ustedes usan alcohol al 70, ustedes se colocan alcohol al 70 en las manos y cuando se frotan o cuando dejan las manos separadas, el alcohol se evapora más rápidamente que si ustedes se lavaran las manos con agua y jabón. Si ustedes se lavan las manos con agua y jabón y se enjuagan bien, necesitan una toalla para secarse. Mientras que si se lavan con alcohol al 70, únicamente dejándolas 1 minuto o 30 segundos las manos en el aire, se secan solas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se lavan con agua, ustedes tienen entre molécula de agua y molécula de agua tiene una interacción dipolo-dipolo. ¿Está bien? Pero cuando ustedes se lavan con alcohol al 70, ustedes tienen interacciones puente hidrógeno. ¿Está bien? Entonces se evapora más fácilmente la interacción. Eso lo ven acá. Se evapora más fácilmente. ¿Dónde estamos? Acá. Se evapora más fácilmente la interacción puente hidrógeno que la interacción dipolo-dipolo. ¿Está bien? Se va a evaporar más fácilmente esa interacción. Con una necesitan una toalla, con la otra únicamente una pequeña cantidad de calor para que ese calor pase a, esa sustancia pase al estado gaseoso. Volvemos acá. Bien, ya estamos terminando. Entonces, fíjense, esta interacción puente-hidrógeno puede ser de dos tipos. Puede ser intermolecular, intramolecular. La energía de interacción puente-hidrógeno aumenta, dice, con el aumento, la energía, hice doble clic. La energía aumenta con el aumento de la asociación entre las moléculas, o sea que mientras más asociadas están las moléculas acá a la derecha, mayor va a ser la energía de interacción y por ende todas las propiedades, o aumenta con la basicidad, dice acá, del átomo involucrado. ¿Está bien? Con la basicidad. Por eso veíamos basicidad o acidez en lo que vimos de las propiedades periódicas, que tenía que ver o estaba relacionado con la electronegatividad. Acá tenemos oxígeno, nitrógeno y flúor. Es más electronegativo el flúor, porque estaba a la derecha, más a la izquierda, en la tabla periódica están ubicados nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, oxígeno y flúor. Entonces, es más electronegativo flúor que nitrógeno. Entonces, es más básico flúor que nitrógeno. Entonces, la energía también va a ser distinta para la asociación entre puentes hidrógenos que tengan estos átomos involucrados. Bueno,
No sé si hay algo que me olvide de decirle de acá, después irá a aparecer. Bueno, esto era lo que yo les comentaba del puente hidrógeno que está involucrado en la estructura de las proteínas. No me interesa por ahora. Y este es un gráfico de lo que es la energía de interacción o el punto de ebullición cuando están involucrados puente hidrógeno y cuando no están involucrados puente hidrógeno. Por ejemplo, acá ustedes tienen agua, ¿está bien? En donde fíjense que el punto de ebullición del agua, el agua hierve cerca de 100 grados centígrados, ¿está bien? Mientras que acá, sigamos esta línea, acá tienen sulfuro de hidrógeno, ¿está bien? El sulfuro de hidrógeno tiene aproximadamente la misma masa molar, como dice acá. ¿Por qué? Porque el peso molecular es aproximadamente el mismo. La hibridación del átomo central es la misma. Es sp3, sp3. Tiene dos ligandos hidrógeno, dos ligandos hidrógeno. Dos nubes electrónicas, dos nubes electrónicas. Acá. La forma molecular es exactamente la misma. Esta molécula se asocia por las nubes electrónicas que tiene dos con otras dos moléculas del mismo tipo y por los hidrógenos se asocia con dos moléculas del mismo tipo. O sea, el grado de asociación de esta molécula, eso resuelvan ustedes en papel, es 4 y el grado de asociación para el agua también es 4. ¿Está bien? No hay diferencia prácticamente, pero fíjense que una hierve, es el punto de ebullición, vamos a decir hervir, porque el punto de ebullición ustedes lo ven cuando hierve el agua. Una hierve a 100 grados centígrados y esta hierve a menos 50 grados centígrados aproximadamente. Es decir, que esta temperatura ambiente es un gas, mientras que esta temperatura ambiente es un líquido. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa por la fortaleza que tiene ese dipolo. Fíjense que oxígeno es más electronegativo que azufre, entonces está más polarizado. El momento dipolar acá en esta molécula o los enlaces están más polarizados, entonces el puente hidrógeno es más fuerte que en esta molécula. ¿Está bien? Entonces fíjense lo que explica acá, dice acá, ¿por qué el enlace hidrógeno se considera una interacción especial de dipolo? Porque esta interacción, si bien es dipolar, no es un dipolo de este tipo. Es muchísimo más fuerte. Entonces es un caso especial de interacción dipolar y a la que se le denomina puente hidrógeno. Esta da puente hidrógeno, la que está con un círculo rojo, esta da puente hidrógeno, está con un círculo rojo, y esta da puente hidrógeno, que es un círculo rojo. Son todas interacciones dipolares, pero se las denomina puente hidrógeno, se las clasifica puente hidrógeno, porque no son interacciones dipolares comunes como pueden ser en esta molécula. En sulfuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno comparada con fluoruro de hidrógeno o fosfina comparada con amoníaco. ¿Está bien? Esto está muy bien explicado en el libro, porque en el libro está el texto que ustedes leen de la explicación de que por qué pasa eso. Yo se las cuento acá en la explicación. Y bueno, otra de las características de la interacción puente hidrógeno es ustedes lo vieron en biología, que a 0 grados centígrados las moléculas de agua se ordenan y forman interacciones puente hidrógeno y pasa a formar hielo. El hielo tiene menor densidad que el agua, entonces flota el hielo. Al flotar el hielo protege el agua que se encuentra por debajo. Acá tienen la foto de un lago que está congelado, protege el agua que está por debajo, y mientras que el hielo está a 0 grados centígrados, el agua que se encuentra por debajo está a 4 grados centígrados, entonces los pececitos, las algas y toda la vida subacuática están lo más bien, están viviendo calentitos a 4 grados centígrados, mientras que arriba está a 0 grados la capa de hielo y por arriba del hielo puede estar a otra temperatura, que es lo que pasó o lo que se cree que pasó durante las glaciaciones. El mundo se congeló, los lagos se congelaron, pero ¿qué pasa? Del lago la capa de arriba estaba a 0 grados centígrados y por abajo estaba todo el mundo
estaba todo el mundo viviendo feliz y contento sin saber qué pasaba a 4 grados centígrados, que está explicado acá en la gráfica, a 4 grados centígrados. Entonces es lo que creen los científicos, que mantuvo la vida durante las glaciaciones, la vida acuática se mantuvo, arriba no importa cuánto temperatura hace. Yo tengo un compañero viviendo en Dakota del Sur, y nos mandó una captura de pantalla en este invierno. Tienen 27 grados bajo ceros, ellos allá en Dakota del Sur. Entonces la temperatura atmosférica puede ser de, como dice acá, menos 20, menos 27 grados centígrados, pero el hielo, acá fíjense, el hielo está a 4, y por debajo, el agua líquida que se encuentra por debajo de la superficie está a 4 grados centígrados, más 4. Entonces eso es un fenómeno que mantiene o puede mantener la temperatura entre un nicho ecológico y otro nicho ecológico, ¿no? Esto es únicamente una explicación de eso, pero no influye. Y esto de la estrategia de trabajo es lo que estaba explicado en el esquema que yo les mostraba. Entonces volvamos al esquema. Esto lo leen ustedes cómo es que tienen que trabajar, pero es más fácil si ustedes lo trabajan desde el esquema que tenían o que le hemos colocado en el aula virtual. Entonces fíjense, estamos viendo ahora interacciones no iónicas, es decir, interacciones de Van der Waals. Entonces dice acá, ¿están involucrados iones? No, no están involucrados iones. Entonces son interacciones de Van der Waals, siguen por el azul, pasan a la hoja siguiente, y la hoja siguiente es esta. ¿Qué es lo que hacen en la hoja siguiente? Fíjense, vienen por acá. Ustedes no tienen iones interaccionando. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Tienen que identificar qué moléculas tienen. ¿Tienen moléculas polares? Es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. La respuesta puede ser 2, sí o no. Si tienen moléculas polares, ¿hay hidrógenos, involucrados en enlaces con oxígeno, nitrógeno o flúor? La respuesta puede ser sí o no. Si la respuesta es sí, la interacción que ustedes tienen es puente hidrógeno, en cuyo caso las fuerzas que intervienen en la interacción son la electronegatividad del átomo, la electronegatividad de oxígeno, nitrógeno, flúor, la basicidad de oxígeno, nitrógeno, flúor, y el grado de asociación que tenga la molécula. ¿Por qué? Porque el puente hidrógeno vimos que puede ser intramolecular o intermolecular. En función de eso ustedes saben o van a saber o van a poder inferir es sospechar cómo es la energía de interacción, y siempre inversamente proporcional al radio a la 10. Radio a la 10 para puente hidrógeno. Para las otras interacciones de Van der Waals, a las 6, a las 6 y a las 6. ¿Está bien? Ahora, si no tienen hidrógenos unidos a nitrógeno, oxígeno o flúor, pero son polares, están acá, en este punto. Entonces lo que tienen que preguntarse es si tienen otros dipolos que interaccionan con esta molécula polar. ¿Tienen otros dipolos? Si no tienen... hay moléculas no polares, perdón. Si no tienen otros dipolos, ¿está bien? Pero la molécula que interaccionan es polar, la interacción es dipolo-dipolo. Entonces ustedes contemplan o contemplan como factor que determina la fuerza de interacción el momento dipolar de una molécula, el momento dipolar de la otra molécula, la inversa de la temperatura y el radio a la sexta. Ahora, si